En este vídeo vamos a ver los problemas de móviles vamos a ver tres tipos, los de alejamientos, encuentros y alcances. Primero empezaremos con el problema de alejamiento, después veremos uno de encuentro y por último veremos el de alcance, que es el más complejo. Fijaros que para hacer estos problemas hay que saberse muy bien la siguiente fórmula, la fórmula de la velocidad media. La velocidad media es igual al espacio partido del tiempo, siendo la velocidad en kilómetros hora. Esto de las unidades es importantísimo. El espacio se suele medir en kilómetros y el tiempo en horas. Y ahora, si yo quiero deducir el resto de variables, por ejemplo, si quiero saber el espacio, despejando la fórmula, está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, operación contraria, pero es igual espacio por tiempo. Y por último, si yo quiero saber el tiempo, tengo que despejar el tiempo pasando al otro lado de la igualdad, la velocidad que está multiplicando, entonces sería el espacio partido entre la velocidad. Está multiplicando, pasa dividiendo. Recordad que cuando trabajamos con igualdades, para pasar de un lado al otro lado del igual, lo hago con la operación contraria. Si está multiplicando, pasa dividiendo, si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está sumando, pasa restando, y si está restando, pasa sumando. Eso ya lo veremos ahora cuando iniciemos los temas de álgebra con más detenimiento. Pero fijaros, estos problemas yo los planteo siempre con un esquema. Y voy a poner los datos prácticamente con un esquema. Yo voy a poner que parten los dos de un mismo punto. Uno parte en sentido contrario a 100 kilómetros hora. El otro parte en el otro sentido me dice a 80 kilómetros hora, que sería la furgoneta, ¿vale? Y ahora me dice que qué distancia se pasa para pasados 10 minutos. Distancia de A, que sería el primero, y distancia de B en 10 minutos, tiempo en 10 minutos. Fijaros que yo, para calcular la distancia total, sumaría la distancia de A más la distancia de B, ¿vale? Pues claro, si yo en el mismo tiempo han recorrido, lo que voy a hacer es, una misma distancia, lo que voy a hacer es calcular la velocidad de alejamiento. Y la velocidad de alejamiento va a ser igual a la suma de las velocidades. Quiere decir que la velocidad de alojamiento serían los 100 kilómetros de uno más los 80 kilómetros del otro, igual a 180 kilómetros hora. Claro, eso es la velocidad que se alejarían si consideramos que partieran los dos, con la velocidad de los dos, la suma de los dos, en un único sentido. Por tanto, para calcular la distancia de alejamiento, segundo que voy a hacer es calcular la distancia de alejamiento, que lo primero que tengo que ver es identificar qué tipo de fórmula voy a usar. En este caso, la distancia de alejamiento va a ser esta fórmula, ¿vale? La del espacio. Pues pongo aquí mi fórmula, pongo espacio es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad de alejamiento? 180 kilómetros hora. ¿Cuál es el tiempo de alejamiento? 10 minutos. 10 minutos, pero esto lo tengo que pasar a una hora. 10 minutos para pasarlo a hora, partido entre 60 minutos, que tiene una hora. Por tanto, lo que voy a hacer ahora, esto lo convierto. Acordaros que para pasar de una unidad a otra, había que, lo recuerdo con la escalerita, si voy a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, por ejemplo, voy a subir de minutos a hora, es dividir entre 60, porque los órdenes de unidad van de 60 a 60, y para pasar de horas a minutos multiplico por 60, cuando voy a pasar de minutos a hora, pues divido entre 60. Pues ahora lo que hago es 180 por 10 partido entre 60. Fijaros lo que os dije antes de las unidades, que tengo que ponerlo todo en la misma unidad. Lo he pasado de minutos a horas para poder multiplicar por los 180 kilómetros hora. Ahora voy a simplificar, simplifico, tacho este 0, como si hubiera dividido este entre 10, me queda aquí un 1. Y ahora el 6 lo puedo dividir, sí, 6 entre 6, 1, y 6 por 3, 18, que serán 30.
pues 3 por 1 tarda 30 minutos, 30 kilómetros, perdón, no minutos, estamos hablando de kilómetros. 30 kilómetros, recorre 30 kilómetros después de esos 10 minutos y se han alejado 30 kilómetros al pasar esos 10 minutos. Fijaros que lo que he hecho es un planteamiento, parten los dos de un punto, me di cuenta que al sumar la distancia, si yo sumo las distancias, voy a sumar las velocidades. Cuando sumo las velocidades, calculo la velocidad de alejamiento y después tengo que calcular la distancia de alejamiento, que es tan sencillo como ir sustituyendo en la fórmula del espacio la velocidad de alejamiento, que es 180, por el tiempo de alejamiento que me está diciendo el problema, que son 10 minutos, pero lo tengo que pasar a horas. Hago el paso, hago mis simplificaciones y hago mis cálculos y calculo así mi distancia de separación después de los 10 minutos. Vamos a ver el problema 2, que es un problema de encuentro, y este vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo sé que parte de una ciudad M a una velocidad M, a una velocidad de 110 kilómetros hora, y desde otra ciudad N parte a una velocidad de 50 kilómetros hora, otro tren, ¿vale? Y están separadas ambas por una distancia de 96 kilómetros. Claro, en ese tiempo que sale uno, este va a recorrer más distancia que este, hasta que se encuentra, porque la distancia que recorren ambos es la distancia de que recorre perdón, mayúscula, y distancia que recorre n. Uno va a recorrer más distancia que otro porque va a más velocidad y en el mismo tiempo recorre más distancia. La distancia de m más la distancia de n es 96 kilómetros. Distancia de m más distancia de n es igual a los 96 kilómetros. Fijaros que aquí me ocurre como hemos hecho antes. Para calcular el punto de encuentro, tengo que sumar la distancia. Por tanto, la velocidad de encuentro, que es lo primero que quería calcular, va a ser la suma de las velocidades como en el ejercicio anterior. Entonces, la velocidad de encuentro va a ser 110 más 50 igual a 160 kilómetros hora. Fijaros que el razonamiento es el mismo. Como yo sumo las velocidades, tardan el mismo tiempo en encontrarse. Voy a ver, bueno, van a tardar, claro, el mismo tiempo en encontrarse, porque los dos han recorrido cierta distancia ¿vale? Entonces, la velocidad de encuentro va a ser 160 kilómetros hora, porque aquí, como he hecho en el anterior, suma las velocidades. Voy a volver a poner la fórmula, velocidad igual a espacio partido entre tiempo, el espacio igual a velocidad por el tiempo, y el tiempo es igual al espacio partido entre la velocidad. Por tanto, a mí me están preguntando que cuánto tardan en encontrarse, pues voy a usar esta fórmula, y este lo voy a hacer en un segundo paso. Ya tengo la velocidad de encuentro, segundo que calculo el tiempo que tardan en encontrarse. Fijaros, ¿qué tiempo tardan en encontrarse? Tiempo igual al espacio. ¿Qué espacio recorren entre ambos? Distancia de m y distancia de m son 96 kilómetros. Es la suma de los dos. Porque este ha recorrido esta distancia y este recorre esta distancia. Pero entre los dos, ¿cuánto recorren? 96 kilómetros. Vale, hasta ahí bien. Y ahora, ¿a qué velocidad van de encuentro? Pues la suma de las dos velocidades, 160 kilómetros hora. Y ahora esto podríamos simplificarlo un poquito y me quedaría lo siguiente. Bueno, voy a simplificarlo antes de pasarlo aquí. Serían, dividido entre 2, 80. Dividido entre 2 serían 2 por 4, 8. Y 2 por 8 es 16, 48. Dividido entre 2, 40. 48 entre 2 me va a dar igual a 24. 40 entre 2 me da 20. 24 entre 2 me da 12. 20 entre 2 me da 10. 12 entre 2 me da 6.
10 entre 2 me da 5 y 6 entre 2 me da 3. Salen 3 quintos de una hora. Claro, 3 quintos de una hora lo voy a pasar a minutos. Para pasar a minutos, recuerdo, bajo de horas a minutos y como estoy pasando de horas a minutos, es multiplicar por 60. Por 60 minutos que tiene una hora, esto me da igual a 60 por 3 partido entre 5, simplifico, me queda aquí un 12, 5 entre 5, 1, 5 entre 60, 60 entre 5, 12, y ahora me saldrían 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 36 minutos tardan en encontrarse y ya tengo 8.000 problemas. Fijaros que es muy parecido al anterior. En este caso, lo único que tenemos que saber qué fórmula uso. Uso esta fórmula. Yo aquí esto lo he hecho simplificando en vez de hacer las divisiones y he llegado a una fracción irreducible. Después de la fracción irreducible lo traspaso a minutos. Evidentemente esto se podía haber hecho multiplicando directamente por los 60 y a ver, pero bueno, yo creo que es más fácil trabajar así. El tema de la simplificación nos ayuda a resolver estos problemas. Estos problemas sin simplificación y sin llegar a la fracción irreducible no son fáciles de resolver, porque como me pongo a dividirlo me van a salir decimales y ya tendría que estar trabajando de otra manera mucho más compleja. Vamos a ver el tercer ejemplo de los problemas de móviles, que sería el problema de alcance. Los problemas de alcance son un poquito más complicados por lo siguiente. Fijaros, aquí esto también lo hago con un esquema. Yo pongo un esquema, un señor sale a 8 kilómetros hora, ¿vale? Y después sale su nieta a 18 kilómetros hora. Como sale antes, este hombre coge una ventaja, una distancia de ventaja en un tiempo de ventaja. Yo aquí el tiempo de ventaja sí lo conozco, me lo dan como dato, me dice que sale a entrenar su bicicleta el mismo camino 20 minutos después. 20 minutos el tiempo de ventaja. Vale. Fijaros, en este caso, yo lo que estoy es intentando recortar esta distancia. Entonces, para calcular, lo primero que te voy a hacer es calcular la velocidad de alcance. Y la velocidad de alcance es calcular cuánto va más rápido la nieta sobre el abuelo. Pues sería muy sencillo. Los 18 kilómetros que va la nieta menos los 8 kilómetros que va el abuelo, va 10 kilómetros hora más rápido. Hasta ahí bien, esto no tiene mucha complicación en darse cuenta que tengo que hacerlo así. Yo resto a la velocidad mayor, la velocidad menor y sé cuánto va más rápido. Entonces quiere decir que cada hora le va a ir recortando 10 kilómetros. Y ahora lo siguiente que tengo que ver es cuánto es la distancia de ventaja. La distancia de ventaja del abuelo va a ser muy sencilla. Vuelvo a escribir la fórmula: velocidad igual a espacio partido entre el tiempo. El espacio igual a velocidad por el tiempo. Y por último, el tiempo es igual al espacio partido entre la velocidad, por lo que hemos comentado anteriormente. Entonces, yo ahora voy a tener que usar esta fórmula, ¿vale? Uso esta fórmula y pongo espacio es igual a la velocidad por tiempo. Claro, ¿cuál es el espacio de ventaja o la distancia de ventaja? Pues los kilómetros, los metros que ha recorrido el abuelo en 20 minutos. ¿A qué velocidad va el abuelo? Va a 8 kilómetros hora, ¿vale? No es la velocidad de alcance, sino a la que va el abuelo. Él sale a 8 kilómetros hora. ¿Y cuánto recorre en 20 minutos durante esos 20 minutos? Pues 20 minutos partido entre 60 minutos, que tiene una hora, ¿vale? Porque voy a pasarlo recordaros que esto lo tengo que pasar de minutos a horas, 60 minutos, que tiene una hora, ¿vale? Y entonces esto me dice que el abuelo es 8 por 20 partido entre 60. Fijaros ahora cómo voy a trabajar yo, ¿vale? Simplifico, tacho este cero, siempre que hay un cero arriba y un cero abajo, simplifico, y ahora divido, solo puedo dividir, o elijo este 2 o elijo este 8, divido entre 2, me queda aquí un 3, y divido entre 2 me queda un 8 por 1, 8, me quedan 8 tercios de un kilo.
Fijaros que yo esto lo voy a dejar en forma de fracción y voy a trabajarlo como fracción. No me voy a poner a sacar decimales y trabajar con decimales. Yo me gusta más trabajar con números enteros, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta es cómo se trabaja con fracciones, ¿vale? Hasta ahí yo sé que el abuelo ha recorrido, esta es la distancia de ventaja en los 20 minutos, ¿vale? Esa es la distancia de ventaja. Pues entonces ahora el tercer paso, fijaros que este es un poquito más complejo, y hice un tercer paso, es cuánto tiempo tarda la nieta en recorrer la distancia de ventaja a la velocidad de alcance. Fijaros, claro, el tiempo es igual al espacio partido entre la velocidad. Pero la velocidad que voy a contar, ¿cuál es? La velocidad de alcance, no la velocidad que lleva ella. ¿Cuánto va más rápido? Entonces, el espacio, hemos dicho que es 8 tercios, ¿vale? Partido entre 10 kilómetros hora, como esto en kilómetros, no voy a tener que hacer cambio de unidad, 10 kilómetros hora y 8 tercios de kilómetros, ¿vale? Esto no tengo que hacer cambio de unidades porque está en kilómetros. Fijaros, esto se puede hacer la división, pero voy a hacerlo de la siguiente manera, para que os sea más fácil. Serían 8 tercios partido entre 10, es otra manera de escribir una fracción, ¿no? Y ahora, ¿cómo se divide en fracción? Se multiplica en cruz. Serían 8 partido entre 3 por 10, y esto me saldría. Simplificando aquí un poquito, divido entre 2, me queda aquí un 5, divido entre 2, me queda aquí un 4, 4 quinceavo de una hora, ¿vale? Para pasar a minutos, multiplico por 60 minutos, que tiene una hora, ¿vale? Y simplifico. Divido entre 5, voy a dividir entre 3, me queda aquí un 5, me queda aquí un 30, entre 3, 3 por un 20, perdón, 20, 60 entre 3, 20, y ahora divido entre 5, me queda aquí 1, 20 entre 5, me queda aquí un 4, 4 por 4, 16 minutos tarda en alcanzar a su abuelo, ¿vale? Fijaros que no es muy difícil este tipo de problemas, pero, hombre, ya los de alcance, pues hay que hacer estos pasos intermedios. Claro que lo que calculo es, tengo que razonar a cuánto va más rápido el segundo sobre el primero, después tengo que razonar qué distancia de ventaja ha cogido el primero a su velocidad original sobre el tiempo de ventaja, y por último, tengo que calcular que cuánto tiempo tarda en recorrer el segundo, el que sale después, a la velocidad de alcance a la que calculo en el paso 1. Y así obtengo los resultados. Y fijaros qué rápido hago yo las operaciones con simplificación. Recordaros que en el examen os doy un punto extra si me hacéis simplificaciones, y por tanto os facilita la vida y obtenéis una recompensa por haberlo hecho de esta manera. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.